Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas, vamos a empezar con este precioso proyecto. Estoy segura que les va a encantar. Es Vegeta de Dragon Ball. Les recuerdo que ya tenemos, hace no mucho hicimos a Goku y les encantó. Yo estoy feliz con el resultado de Vegeta y estoy bien segura que a ustedes también les va a gustar. Así es que espero que se animen a realizarlo. Se hace bien rápido y con poquitísimos materiales. Como ven, son muy pocos colores y en verdad no se imaginan qué rápido se avanza. La petición de siempre, suscríbanse y den like, por favor. Y si no les gusta el video o algo de lo que yo les estoy presentando, se vale. Dedito abajo también. Quiero agradecer como siempre a los miembros del canal. Los miembros del canal tienen varios beneficios, entre ellos obtener los tutoriales de manera anticipada. Los miembros del nivel intermedio ya tienen varios días realizando a Vegeta. Muchas gracias a Fanny Gómez, Carmen Ardeleanu, María Cortés, Canal Luco, Verónica Martínez, Elizabeth Ramírez, Susana Soto, Rosalie Schultz, Jimena Zúñiga y Lourdes Rivera Jiménez. Muchas gracias a todos y todas ustedes por su apoyo. Vamos a comenzar con este tutorial. Comenzaremos haciendo los bracitos. Tomamos hebra de color blanco y vamos a realizar un anillo mágico. Dentro del anillo mágico realizaremos 6 puntos bajos. Aquí voy por el número 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cerramos perfectamente el anillo. Nos ubicamos en el primer puntito que hicimos en la vuelta anterior. Ahí está. Y comenzamos aquí la vuelta número 2, en la que vamos a realizar 6 aumentos. 2 puntos bajos en cada uno de los puntos. Estaríamos terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Aquí ya hice mi primer aumento. La recomendación es marquen su primer punto porque vamos a estar trabajando en espiral y si no sería muy fácil perdernos. Haremos de las vueltas 3 a las 5 un punto en cada punto, terminando la vuelta 5 con 12 puntos. Vuelta 6, comenzaremos haciendo un punto bajo. Recuerden siempre, les digo, marcar su primer punto y después una disminución. Tomamos los buclecitos delanteros de cada punto. Déjenme regreso para que vean bien cómo hacemos la disminución. Solo bucle delantero de los 2 siguientes puntos. Engancho, saco y tejo mi punto bajo. Así se hace una disminución. Esto lo vamos a hacer 4 veces, terminando la vuelta con 8 puntos. Ya terminé. Vamos aquí a hacer un cambio de color. Voy a deshacer el último paso del último punto que realicé y ese paso que deshice lo voy a hacer nuevamente, pero ahora con hebra de color azul rey. Ahí está, ¿ven? Y vamos ahora a cortar la hebra de color blanco que por ahora ya no vamos a necesitar. Entonces, amigas, retomamos. Vamos a ajustar muy bien nuestros puntitos y la siguiente vuelta, que es la número 7, la trabajaremos en bucle trasero. Vean, en lugar de tomar el punto completo, entro solo en la hebra de atrás del punto. Vamos a acomodar nuestras hebras para que queden bien ajustaditas. Las pasamos hacia adelante del crochet y vamos a hacer aquí un punto bajo. Siguiente bucle trasero. Acomodo las hebras para irlas perdiendo conforme vayamos avanzando y hago mi segundo punto bajo. Y así hasta realizar 8 puntos. Ya terminé.
Vamos a hacer en la vuelta número 8, ya tomando los puntos completos como lo hacemos generalmente, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 8 puntos bajos. Comenzamos la vuelta número 9, haremos un punto bajo, marcamos y después vamos a hacer un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Vamos a realizar esto durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos y de las vueltas 10 a la 20 haremos 12 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Ya terminé, amigas. Nos vamos a ir al siguiente punto y hacemos un punto deslizado, apretamos bien fuerte y cortamos la hebra. No es necesario dejar hebra larga. Muy bien. Déjenme encontrar mis tijeritas, amigas, aquí están. Cortamos. Y lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Van a tomar su limpiapipas. Creo que en la lista de materiales omití pedirle limpiapipas, amigas. Así es que discúlpenme. Vayan corriendo a conseguir uno. Y lo vamos a introducir de esta manera en el bracito. Que quede ligeramente más pequeño. Lo doblan a la mitad como ya vieron. Y con este vamos a, más bien, miren, aplasten bien la puntita y lo vamos a introducir de esta manera en el bracito. Y vamos a rellenar el brazo, amigas, porque Vegeta es muy fortachón, entonces no queremos que ese bracito quede aguado. Rellenen perfectamente por todos lados. Si logran que el limpiapipas quede en medio del relleno, estaría perfecto, amigas. Voy a rellenar y seguimos. Miren, quedó ya perfectamente relleno desde la manita. Antes de continuar, vamos a hacer la parte alta del guante de Vegeta. Aquí trabajamos en bucle trasero, vamos a trabajar ahora en los bucles delanteros que nos quedaron libres. ¿Vieron cómo introduje ahí el crochet? En cualquier punto, yo suelo empezar con el primero, pues pueden hacer esto en cualquier punto, amigas, ¿eh? Entonces ya introduje la hebra de color blanco y allí mismo voy a hacer una cadenita. Entramos en ese mismo punto y vamos a realizar un punto bajo y en el siguiente buclecito aprovechamos para ir perdiendo esa hebrita. En el siguiente punto hacemos un aumento. Aquí va mi primer punto y allí mismo haré un punto más, un punto bajo. Vamos a hacer esto durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Miren, amigas, cuando hayamos finalizado, nos vamos a ir al primer puntito que realizamos y vamos a hacer un punto deslizado. Así se habrá cerrado la vuelta. Levantamos con una cadenita y vamos a realizar en las vueltas 2, 3 y 4, 12 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Recuerden, al final de cada vuelta hacemos punto deslizado y levantamos con una cadena. Al final hacemos punto deslizado, cadenita para fijar, apretamos bien fuerte y vamos a cortar hebra suficiente con la que podamos ensartar nuestra agujita lanera. Una vez ensartada la agujita, esta hebra la vamos a perder por dentro del guantecito, saliendo si ustedes quieren por la manita. Vamos a realizar las piernas. Tomamos hebra de color mango y vamos a realizar un anillo mágico. Una vez realizado este, vamos a hacer dentro de él 5 puntos bajos. Aquí vamos, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Cerramos perfectamente el anillo mágico, nos ubicamos en el primer puntito y aquí comenzamos la vuelta número 2 haciendo 5 aumentos, terminando la vuelta con 10 puntos bajos. En la vuelta 3 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 10 puntos. Vuelta 4, aquí ya comencé haciendo 4 puntos bajos. Voy a realizar ahora un aumento
No olviden marcar su primer punto. Vamos a repetir esto, 4 puntos bajos y un aumento, terminando la vuelta con 12 puntos. Antes de comenzar la vuelta 5 hice cambio de color a color blanco. Esta vuelta la vamos a trabajar en bucle trasero, haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Seguimos, vueltas 6 y 7, haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 7 con 12 puntos, ya trabajando con los puntos completos como lo hacemos normalmente. Vamos a realizar ahora 2 puntos bajos. Estos 2 puntos bajos nos van a permitir ubicarnos en el punto en el que vamos a comenzar el conteo de vueltas. ¿Por qué hago esto? Porque quiero que la unión de colores quede hacia abajo. Así es que una vez realizados esos 2 puntos bajos, continuamos nuevamente con el conteo de vueltas. Vamos a hacer lo siguiente, vean. Hacemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a girar, esta es la vuelta número 8. Estos 6 puntos bajos conforman la vuelta número 8. Vamos a hacer la vuelta número 9. No vamos a levantar con una cadena, simplemente giramos y hacemos otros 6 puntos bajos en la vuelta número 9. 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Ay, como que no entré bien, amigas. Ahí está, 6. Giramos la labor y en las vueltas 10 y 11 realizaremos 6 puntos bajos en cada vuelta. Ya la hice, amigas. Estamos terminando de este lado. Ahora, aquí en medio hicimos 4 vueltas. Traten de ubicar la mitad de esas 4 vueltas, que sería aquí. Y aquí vamos a hacer un punto bajo. Márquenlo, por favor. Es muy importante marcar siempre, pero en especial en esta vuelta. Marcamos ahí y ahora nos vamos a ir a los puntitos que quedaron marcados aquí enfrente. Ubiquen, son 6. Vamos a ubicar el primero. Aquí. Y vamos a hacer esos 6 puntos bajos. Ay, recuerden, amigas, aquí llevamos 1, más los 6 que vamos a hacer acá, ya serían 7. Entonces vamos por el 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Nos pasamos del otro lado de la botita y vamos a ubicar el centro, tal como lo hicimos del otro lado, y sacamos un punto bajo. Llevamos 8 y vamos a hacer ahora acá arriba los 6 puntitos que tenemos aquí. Terminando esta vuelta tendríamos 14 puntos bajos. Déjenme deshacerlo porque se me aflojó mucho este punto. Miren, lo voy a apretar bien para que no quede todo flojo. Aquí vamos a hacer estos 6 puntos de aquí arriba. Hacemos un resumen rapidísimo. Un punto que sacamos el primero de un lado, luego 6 de enfrente del zapatito van 7. Un punto que hicimos del otro lado van 8 y estos 6 que estamos haciendo en la parte de atrás del zapatito serían en total 14 puntos bajos y se nos estaría formando el piecito, amigas. Vean. Hacemos cambio de color a color azul rey y la vuelta número 13 la vamos a trabajar en bucle trasero, haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta con 14 puntos bajos. Ya sabemos trabajar en bucle trasero, ya no es difícil para nosotros.
Miren, amigas, ya terminamos. Vayan rellenando perfectamente el piecito y vamos a realizar de las vueltas 14 a la 32 un punto en cada punto, terminando la vuelta 32 con 14 puntos bajos, ya trabajando con los puntos completos. Al finalizar, amigas, vean como ya rellené, nos vamos a ir al siguiente punto y vamos a hacer un punto deslizado. Apretamos bien fuerte y cortamos la hebra. Esta es la segunda piernita que yo hago, así es que en esta no voy a cortar la hebra. Así es que no hago el punto deslizado ni corto la hebra, me voy a regresar. Segunda pierna, una vez que hayan finalizado, ahorita les digo qué vamos a hacer. Muy bien, pero vamos a dejarlo en espera un poquitito, amigas, porque vamos a hacer el detalle de abajo de la botita, que ya lo hice aquí. Vean, aquí sí ya corté la hebra en mi primer pierna, ya hicimos este detalle de la botita. ¿Cómo se hace? Vamos a tomar cualquiera de los puntos que nos quedaron libres. En esta vuelta trabajamos en bucle trasero y nos quedaron libres los bucles delanteros. En ellos vamos a trabajar. Toman hebra de color blanco y pueden entrar en cualquier punto, preferentemente en la parte de atrás. Yo suelo empezar en el primer puntito. Introducen hebra de color blanco y hacen una cadenita. En ese mismo punto vuelven a entrar y vamos a realizar, para empezar, 6 puntos bajos. Empezamos en ese mismo punto. Aquí hago el primero. Vamos por el número 2. 3, buclecito, ahí en el buclecito, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a hacer ahora un aumento. En el siguiente buclecito haremos un aumento. Vamos a repetir esto una vez más, 6 puntos bajos y un aumento, terminando la vuelta con 16 puntos. Cuando hayamos finalizado, nos vamos al siguiente punto y vamos a hacer un punto deslizado para cerrar la vuelta. Levantamos con una cadenita y vamos a hacer en la vuelta número 2 7 puntos bajos y un aumento 2 veces, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Y de las vueltas 3 a las 5 haremos 18 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Continuamos, amigas. Aquí al final hacen una cadenita para fijar, aprietan bien fuerte y vamos a cortar hebra suficiente con la que podamos ensartar nuestra agujita lanera y perder por el revés de la botita. Pueden entrar por detrás y salir por el piecito. Y miren, así nos habrá quedado. Lo que haremos a continuación es ubicar el frente de la botita y vamos a aplastar de esta manera. Y tal y como están viendo en la imagen, van a poner una marquita. Tal y como están viendo en la imagen. Tomamos la primer pierna, la vamos a presentar a la segunda que hicimos. Deben de estar ubicadas tal y como están viendo, amigas, ¿eh? Y de este lado vamos a ubicar el frente, aplastamos y nos va a marcar la parte central, el punto central de la parte interna de la piernita. Ya que los tenemos marcados, amigas, en esta pierna vamos a realizar los puntos bajos necesarios hasta llegar a la marca. No importa cuántos sean, amigas, a lo mejor ustedes hacen 5 y yo 6, a lo mejor ustedes hacen 4 y yo 5, no importa. Aquí lo más importante es estar ubicados en el punto central para que al momento que coloquemos las piernitas no nos vayan a quedar chuecas. Aquí me falta hacer el punto bajo donde tenía mi marquita. Lo realizo, amigas. Y ya estoy ubicada tal y donde yo necesito. Vamos a comenzar la vuelta 33 haciendo una cadenita flojita. No aprieten esa cadenita, por favor, para que más adelante que trabajemos en ella no se nos dificulte. Tomamos la primer pierna
y vamos a introducir en donde teníamos la marquita. A partir de allí, de donde acabamos de entrar, vamos a realizar los 14 puntos bajos que corresponden a la primer piernita. Aquí llevo 1, siguiente punto 2, y así nos vamos a ir hasta hacer los 14 puntos. Ya hice los 14 puntos, me estoy encontrando con la cadenita de unión. Vamos a tomar así, miren, de abajo hacia arriba esa cadenita y hacemos allí un punto bajo. Una vez realizado, vamos a realizar los 14 puntos que corresponden a la segunda pierna. Ya terminé y me estoy encontrando nuevamente con la cadenita de unión, solo que ahora del otro lado, y voy a realizar allí un punto bajo. Ay, no quiere, no quiere. Una vez realizado ese punto rebelde, habremos terminado la vuelta con 30 puntos bajos. Y de las vueltas 34 a la 40 haremos 30 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Ya hice cambio de color a color blanco. Lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta es trabajar en el bucle delantero. En esta ocasión trabajaremos en bucle delantero, vean. Solo buclecito delantero, solo la hebra delantera del punto y hacemos un punto bajo ya con nuestro color negro. Perdón, ya con nuestro color blanco. Siguiente bucle delantero, punto bajo con el color blanco. Vamos a hacer esto hasta finalizar la vuelta con 30 puntos en bucle delantero. Vuelta 42, haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 30 puntos bajos, ya trabajando con los puntos completos como lo hacemos normalmente. Miren, amigas, en esta ocasión al finalizar la vuelta hacemos una cadenita y cortamos hebra corta. Vamos a empezar a hacer la parte amarilla de Vegeta. Así es que miren, vamos a contar aquí 4 puntitos, pero no vayan a confundirse. Esa es la cadenita que hicimos. Contamos 1, 2 puntitos. 2 puntitos hacia su derecha. Como les digo, esa era la cadenita que hicimos para fijar. No se vayan a confundir con eso, por favor. Entonces, introducimos con hebra de color mango. Y aquí hacemos una cadenita. Y vamos a hacer ahora un punto bajo, pero tomando solo el bucle delantero del punto. Ahí mismo donde entramos con la cadenita, hacemos nuestro primer punto bajo en bucle delantero. Segundo punto bajo en bucle delantero y así hasta realizar 8. Pero solo trabajaremos en el bucle delantero, amigas. Van 2, 3, vamos, vamos, amigas. 4, 5. Déjenme cortar estas hebras. Muy bien, nos faltan otros 3. Solo bucle delantero, no lo olviden, amigas, eso es muy, muy importante. Una vez realizado los 8 puntos bajos en bucle delantero, el último punto en amarillo no lo van a terminar. El último paso del último punto no lo van a terminar, lo terminamos con hebra de color blanco. Y vamos a realizar ahora 7 puntos bajos. Seguimos trabajando solo en bucle delantero. No corten la hebra de color amarillo. Nos la vamos a ir llevando al realizar estos 7 puntos bajos. Recuerden, bucle delantero. Una disculpa si lo repito constantemente, quizás porque yo soy muy olvidadiza y no quiero que a ustedes les pase lo mismo. Entonces, llevándonos la hebra de color amarillo y trabajando en bucle delantero vamos a realizar 7 puntos bajos. Ahí nos vamos llevando, como pueden ver, la hebra de color amarillo. Ya hice los 7 puntos bajos en blanco. Hago mi cambio de color en el último punto de blanco con el color amarillo y voy a realizar ahora 8 puntos bajos en amarillo. Por allí nos vamos a ir llevando la hebra de color blanco. Van 2,
Amigas, no se salten ninguno de los pasos para que nos quede bien bonito ese cuadrito en color amarillo. Recuerden, seguimos trabajando en bucle delantero. Nos vamos llevando la hebra blanca y hacemos nuestros 8 puntos bajos. Es bien fácil, amigas, bien fácil. En el punto número 8, el último pasito lo termino con hebra de color blanco. Y voy a realizar ahora en bucle delantero y llevándome la hebra de color amarillo 7 puntos bajos. Aquí voy 2, 3, bucle delantero 4, bucle delantero 5, bucle delantero 6, bucle delantero 7 y bucle delantero. ¡Ay! No lo agarré bien. Déjenme termino el punto número 7. Ya es bien fácil, amigas, pero no estamos tan acostumbradas, muchas de nosotras, a trabajar, a hacer cambios de color. A veces son importantes, como en el caso de este personaje. Hacemos un punto deslizado, ya con nuestro color mango, levantamos con una cadena y esta que es la vuelta 43 la habremos terminado con 30 puntos. Vamos a hacer lo mismo, 8 puntos en mango, 7 en blanco, 8 en mango, 7 en blanco, de las vueltas 42 a la 46. Recuerden, amigas, trabajar esas vueltas en bucle delantero, no se les olvide, por favor. Ya terminé, amigas. Vamos ahora, a partir de aquí, ya vamos a trabajar normalmente. Ya podemos cortar nuestra hebra de color mango, que ya no vamos a ocupar por ahora. Miren. Y como les digo, ya vamos a trabajar normalmente tomando puntos completos, ya trabajando solo en color blanco, y vamos a realizar las vueltas 47 y 48 haciendo 30 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Vuelta 49 vamos a realizar 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos, y vuelta 50, 24 puntos bajos. Vuelta 51 comenzamos haciendo cambio de color a color azul rey. Vamos a trabajar en bucle trasero, comenzaremos haciendo 9 puntos bajos. Recuerden, en bucle trasero. Los personajes son así, amigas, cambios de color, bucle trasero, bucle delantero, y hacemos a veces cosas que ni nos imaginamos para que nos queden. Miren, ya hice los 9 puntos bajos en bucle trasero. Vamos a tomar cualquiera de los dos bracitos de Vegeta, procurando que la unión de cada vuelta quede hacia el cuerpo del mismo Vegeta. Una vez que hayan ubicado eso, vamos a unir este bracito con 3 puntos, vean. Entramos de la manera en que están viendo en la imagen, y aquí ya podemos tomar el punto completo. Ajustamos bien nuestras hebras. Vean, ubiquen bien el punto y vamos a hacer un punto bajo atravesando el cuerpo y atravesando el bracito. Así. Cuerpo y bracito, y hacemos un punto bajo. Vamos a hacer lo mismo en el siguiente punto, entrando de adentro hacia afuera del bracito. Ubicamos el siguiente punto del cuerpo y hacemos nuestro segundo punto bajo. Ahí está. Vamos a hacerlo por tercera vez. Siguiente punto del bracito. Siguiente punto del cuerpo. No se vayan a saltar ningún punto del cuerpo, amigas. Y hacemos nuestro punto bajo. Vamos a hacer ahora 9 puntos bajos, pero en bucle trasero aquí enfrente. Ya terminé. Vamos ahora a unir el otro bracito de la misma manera. Ubicamos la unión de vueltas, entramos de esta manera, de adentro hacia afuera del bracito, y hacemos un punto bajo. Atravesando tanto el cuerpo como el brazo, sin saltarnos puntos del cuerpo.
Nuevamente, déjenme, ese relleno me estorba. Siguiente punto del brazo, siguiente punto del cuerpo y hacemos un punto bajo. Siguiente punto del bracito, siguiente punto del cuerpo. Déjenme cortar esta hebrita estorbosa, amigas. Muy bien. Siguiente punto del cuerpecito y hacemos un punto bajo. Y así habremos terminado esta que es la vuelta número 51 con 36 puntos bajos. ¿Por qué terminamos con 36 puntos bajos, amigas? Si ustedes se acuerdan, cada uno de los bracitos constaba de 12 puntos, pero utilizamos 3 puntos para unir al cuerpo. Estos 3 puntitos, tanto del cuerpo como del brazo, van a quedar perdidos aquí, en ambos bracitos. En ellos ya no vamos a trabajar, esos 3 puntos se van a quedar aquí perdidos. A partir de ahora vamos a trabajar en este contorno, vean, aquí atrás, enfrente, alrededor de los bracitos. Recuerdan que el brazo tenía 12 puntos, pero utilizamos 3 para unir, entonces ahora el brazo solo consta de 9 puntos, entonces 9 atrás, 9 en el brazo, 9 adelante y 9 en el otro bracito, son 9 por 4, 36, es por eso que terminamos con 36 puntos. Miren, a partir de aquí ya no nos vamos a ir vuelta por vuelta, les voy a dejar las instrucciones que vamos a hacer hasta la vuelta número 57, pero si no saben leer instrucciones, yo les voy a decir. Por ejemplo, en la vuelta 52 vamos a realizar 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos, y así nos vamos a seguir hasta la vuelta número 55. Vuelta 56 y 57 haremos 12 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Una vez finalizado, amigas, hacemos nuevamente cambio de color a color carne. En la vuelta 58 la vamos a trabajar en bucle trasero, haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta con 12 puntos bajos, y vuelta 59, 12 puntos bajos. Antes de continuar con la cabecita y para que no se nos vaya a dificultar más adelante, vamos a realizar los tirantitos, amigas. Así es que este es el momento justo. Aquí teníamos 9 puntos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí en el punto número 9 entramos y tomamos hebra de color blanco. Es como si hiciéramos un cambio de color, pero pues ahora vamos a entrar con el mismo, con el blanco. Entramos de esta manera, como vieron, y allí mismo vamos a realizar una cadenita. En el mismo punto, justo donde entramos, vamos a realizar un punto bajo. Ahí está. Nos recorremos al siguiente buclecito, vamos a hacer el segundo punto bajo. Y siguiente buclecito, tercer punto bajo. Vamos a cortar la hebra que está sobrando aquí. Cadena. Giramos y vamos a hacer una vuelta más de 3 puntos bajos en color blanco. Uno. Dos. Y 3 puntos bajos aquí en la mera orillita, amigas. Ahí está. 3 puntos bajos. Antes de terminar el último punto, vamos a hacer cambio de color a color mango. Vamos a dejar un poquito de hebra al inicio para que nos sea más fácil perderla más adelante, para que sea suficiente para ensartar nuestra aguja lanera. Hacemos cambio de color. Cortamos la hebra de color blanco. Vamos a estar trabajando ahora en el color mango. Déjenme que no agarre la hebra completita. Déjenme jalar un poquitín, amigas. Ahí está. Entonces vamos a hacer ahora de las vueltas 3 a la 9,
3 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Aquí hago cadena, giro mi labor y voy a comenzar la vuelta número 3. ¿Cuántos hilos, amigas? Pero siempre que hacemos personajes es así y créanme, vale toda la pena del mundo. Cuando obtenemos los resultados que queremos, vale toda la pena del mundo. Entonces aquí ya hice cadena, giré la labor y voy a hacer mis 3 puntitos bajos. Ajusten bien las hebritas, amigas, 1, 2 y 3 puntos bajos. Cadena, giramos la labor y así hasta hacer 3 puntos bajos hasta la vuelta número 9. Voy a realizarlo. Ya terminé la vuelta número 9, ya hice cambio de color a color blanco y voy a hacer las vueltas 10, 11 y 12 haciendo 3 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Aquí se les voy a pedir que antes de hacer estas vueltas en color blanco midan el tirante. Tal vez necesiten solo una vuelta porque aquí tiene mucho que ver la tensión con la que trabajamos cada quien. Tal vez con una sola vuelta ya quede perfecto, tal vez con 2 o tal vez con 3. Así es que por favor midan, evalúen eso y hagan las vueltas necesarias. Al final hice solo 2 vueltas, con esas fue suficiente. Cuando hayan finalizado hacen cadenita para fijar y cortan hebra suficiente para con esa hebra coser el tirante a la parte de atrás del cuerpecito. Voy a pasar esta hebra de color blanco que me quedó hacia el frente, hacia el derecho, lo voy a pasar para atrás y voy a proceder a perder todas estas hebras de este lado. Si quieren ahí pueden hacer un nudito con la hebra blanca y la hebra amarilla, ensartan su aguja lanera y por el revés pierdan todas las hebritas que nos fueron sobrando a excepción de la última. Con la última vamos a hacer unas puntaditas para coser a la parte trasera del cuerpo de Vegeta y vamos a hacer un tirantito igualito del otro lado, amigas. Le quedó perfecto, vean. Vamos a hacer un tirantito exactamente igual. Hice solo 3 puntaditas al momento de coser, vean, y le quedó perfecto. Nos vamos a ir del otro lado, contamos 1, 2, 3 puntitos y aquí vamos a comenzar a hacer el segundo tirante tal y como hicimos el primero, amigas. Cuentan esos 3 puntos y allí empiezan nuevamente con el procedimiento. Hasta aquí nos quedamos en este tutorial, amigas. Avancen que antes de lo que se imaginan estaríamos terminando de realizar a Vegeta. Nos vemos pronto.